El calor del verano aplastaba al pequeño pueblo de los Sauces, como un zarape pesado. Ese calor que hacía danzar el aire sobre el asfalto y convertía cada respiro en un esfuerzo. Era la tarde de un sábado y la calle principal estaba en silencio. La mayoría de la gente escondida en sus casas con el aire acondicionado a todo dar y sus refrescos bien fríos. El olor a pavimento caliente se mezclaba con el aroma, a lo lejos, de carne asada, de algún patio cercano, y los únicos sonidos eran el zumbido perezoso de las chicharras y el coche ocasional que pasaba, yéndose a otro lugar. Las fachadas de las tiendas se alineaban a ambos lados de la calle. Sus toldos ofrecían delgadas franjas de sombra que nadie usaba. Era el típico día en que se supone que nada debe pasar, donde el tiempo mismo parecía ir más lento, esperando a que el sol se ocultara. Sofía Mendoza estaba parada afuera de la pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la calle principal y la cuarta. Sus manos temblaban mientras metía bolsas de papel en el maletero de un coche antiguo, un sedán que había visto tiempos mejores. Tenía 34 años, el pelo oscuro recogido en una cola de caballo improvisada y ojos que cargaban un peso mucho más pesado que sus años. Un moretón descolorido amarilleaba debajo de su ojo izquierdo, casi oculto por maquillaje que se derretía con el calor. Sus movimientos eran cuidadosos, casi ensayados. Los movimientos de alguien que había aprendido a hacerse pequeña e invisible. Sofía había estado casada con Raúl Mendoza durante 8 años, y en ese tiempo había aprendido que el silencio era supervivencia, y que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Tenía 2 hijos esperándola en casa con su madre, un niño de 6 y una niña de 4. Y todo lo que hacía era por ellos. Antes de que sigamos, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en defender lo que es correcto, asegúrate de darle like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque historias como esta nos recuerdan que a veces la justicia llega en 2 ruedas, cuando el sistema falla, y que proteger a los vulnerables no es solo una opción, sino un deber. Raúl Mendoza salió de la tienda detrás de ella, un hombre alto con hombros anchos y manos que habían hecho cosas terribles a puerta cerrada. Su rostro estaba retorcido con esa clase de ira que nunca se va de verdad. Esa clase de ira que vivía en sus huesos y esperaba cualquier excusa para salir a la superficie. Había estado bebiendo desde el mediodía, y el calor solo había agudizado su temperamento. Sofía se había tardado demasiado eligiendo los abarrotes. Sofía había gastado demasiado dinero. Sofía había mirado mal al cajero. Las razones no importaban. Nunca lo hacían. La agarró del brazo y la giró. Sus dedos se clavaron en su carne lo suficiente como para dejar marcas que se pondrían moradas por la mañana. Sofía no gritó. Había aprendido hacía mucho tiempo que gritar solo empeoraba las cosas. Mantuvo la vista baja, su voz suave, tratando de calmar la tormenta que sabía que se avecinaba. Raúl, por favor, aquí no, susurró. La gente va a ver. Que vean, gruñó su voz elevándose. Que vean lo que pasa cuando desperdicias mi dinero. Que vean lo que pasa cuando me faltas al respeto. Lo que pasó después quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Raúl levantó la mano y golpeó a Sofía en la cara con la fuerza suficiente para hacerla tropezar contra el coche. Ella golpeó el espejo lateral y se desplomó sobre el pavimento caliente. Sus abarrotes se esparcieron por el suelo.
Los huevos se rompieron y sangraron amarillo sobre el asfalto. Un cartón de leche se abrió y Raúl se quedó de pie sobre ella, con el puño levantado para otro golpe, gritando palabras que ningún ser humano debería decirle a otro. Nadie en la calle principal se movió. Las pocas personas que se habían aventurado a salir en el calor se quedaron congeladas, mirando a través de las ventanas y desde las puertas, con sus teléfonos en las manos, pero sus dedos paralizados. Esto no era asunto suyo. Este era un asunto doméstico. Alguien más llamaría a la policía. Alguien más ayudaría. Pero la ayuda ya estaba llegando, desde una dirección que nadie esperaba. El sonido comenzó como un retumbar distante, como un trueno que se acercaba desde las montañas, excepto que el cielo estaba despejado y azul, y vacío de nubes. El retumbar se hizo más fuerte. Se convirtió en un rugido. Se convirtió en una pared de sonido que hizo vibrar las ventanas de todas las tiendas. Y luego aparecieron al final de la calle principal, un río de cromo, cuero y poder, que parecía no tener fin. 250 diablos del asfalto, regresando de su rodada conmemorativa anual para honrar a los hermanos caídos, pasando por los sauces en su camino a casa. La procesión se extendía por casi una milla. Harleys en formación perfecta. Sus pilotos llevando chalecos que llevaban parches ganados a través de décadas de hermandad. Al frente iba Marcos Piedra, el presidente regional. Un hombre cuya reputación lo precedía como una advertencia de tormenta. Marcos vio la escena que se desarrollaba afuera de la tienda de abarrotes desde media cuadra de distancia. Vio a la mujer en el suelo. Vio al hombre de pie sobre ella con el puño levantado. Vio la sangre en su labio y el miedo en sus ojos. Y algo dentro de él, algo que había sido forjado en una infancia pasada, viendo a su propia madre sufrir a manos de un hombre justo como este. Se encendió. Levantó la mano. Y 250 motocicletas se detuvieron al unísono. El silencio repentino fue casi más fuerte que los motores. Marcos desmontó y caminó hacia Raúl Mendoza con los pasos tranquilos y medidos de un hombre que había enfrentado cosas mucho peores que un cobarde que golpea a mujeres. Raúl se giró, su rostro pasando por confusión, luego reconocimiento, luego miedo, mientras asimilaba la pared de motociclistas que ahora lo rodeaba. Su puño bajó lentamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcos, su voz como grava envuelta en hielo. Raúl intentó inflarse, intentó invocar la valentía que le funcionaba tan bien con su esposa e hijos. Esto no es asunto tuyo. Esto es entre mi esposa y yo. Marcos miró a Sofía, todavía en el suelo, su labio partido y su ojo ya hinchándose. Miró los abarrotes esparcidos, la leche acumulándose en el pavimento caliente, las manos temblorosas de una mujer que claramente había pasado por esto antes. Luego volvió a mirar a Raúl. «Mira, ahí es donde te equivocas», dijo Marcos en voz baja. «En el momento en que le levantaste la mano en público, lo convertiste en asunto de todos. Y en el momento en que lo hiciste frente a mis hermanos, lo convertiste en mi asunto». Dos motociclistas dieron un paso adelante y ayudaron a Sofía a levantarse. Ella se estremeció a su tacto al principio, condicionada a esperar dolor. Pero sus manos fueron suaves. Una de ellas, una mujer llamada Lupita que llevaba su propio chaleco con orgullo, puso su brazo alrededor de los hombros de Sofía y le habló suavemente. «Estás a salvo ahora, mija. Nadie te va a lastimar de nuevo». Raúl cometió el error de intentar empujar a Marcos para llegar a su esposa. Se encontró frente a una pared de cuero que no se movió.
que no parpadeó, que simplemente se quedó allí como una cordillera hecha de hombres que habían visto violencia de verdad y no estaban impresionados por su crueldad amateur. 12 minutos después, llegó la policía, alertada por una docena de testigos que por fin habían encontrado el valor. Encontraron a Raúl Mendoza sentado en la banqueta, rodeado de los motociclistas, quienes no lo habían tocado, pero le habían dejado claro que no se iría hasta que llegaran las autoridades. Encontraron a Sofía Mendoza, siendo atendida por mujeres del club, quienes de la nada sacaron agua, botiquín de primeros auxilios y palabras de consuelo. Los oficiales tomaron declaraciones, fotografiaron las lesiones de Sofía, arrestaron a Raúl por cargos de agresión doméstica que luego serían elevados. Cuando Sofía por fin encontrara el valor para contarles los años de abuso que había ocultado. Pero para Marcos y sus hermanos, el trabajo no había terminado. Se enteraron de que Sofía no tenía familia cerca, excepto su anciana madre. Supieron que no tenía dinero propio, que Raúl controlaba todo. Descubrieron que llevaba meses planeando irse, pero no tenía a dónde ir, ni cómo llegar. Supieron que sus hijos habían presenciado cosas que ningún niño debería ver. A la mañana siguiente, un sonido extraño despertó a Sofía en la habitación del motel, donde la policía la había puesto por la noche. Era un rugido profundo, pesado, que se acercaba. Con manos temblorosas, descorrió la cortina y sintió que se le cortaba la respiración. Motocicletas, docenas de ellas, grandes Harleys llenando el estacionamiento, motores en marcha lenta, chalecos de cuero por todas partes. Los parches rojos y blancos de los diablos del asfalto brillaban como faros bajo el sol de la mañana. Marcos tocó a su puerta. Cuando ella la abrió, él vio el miedo cruzar su rostro. O el instintivo estremecimiento de alguien que esperaba violencia de cada dirección. Algo se rompió en su corazón. Sofía, dijo con gentileza, no estamos aquí para lastimarte. Estamos aquí para ayudarte. Nuestra familia no olvida a las mujeres y niños que han sido agraviados, y no abandonamos a la gente que lo necesita. Lo que pasó durante las siguientes 3 semanas se convertiría en leyenda en Los Sauces. La red de los diablos del asfalto se movilizó a través de 4 estados. Encontraron para Sofía y sus hijos una pequeña casa en un pueblo a 300 kilómetros de distancia, lejos de Raúl y su alcance. Pagaron 6 meses de renta por adelantado. La amueblaron con artículos donados por los miembros y sus familias, camas para los niños, una mesa de cocina, un sillón que había visto días mejores, pero estaba limpio y cómodo. Mujeres del club ayudaron a Sofía a encontrar trabajo en un restaurante local, propiedad de un amigo del capítulo. Otras la ayudaron a navegar por el sistema legal, conectándola con un abogado que manejó su divorcio y caso de custodia pro bono. Los miembros se turnaron para vigilar su casa durante las primeras semanas, asegurándose de que Raúl, si alguna vez salía de la cárcel, supiera que era mejor que no intentara nada el día de la mudanza. Sofía estaba parada en la sala de su nueva casa, viendo a sus hijos explorar sus nuevas habitaciones con la clase de alegría que no había visto en años. Lágrimas corrían por su rostro mientras se volvía hacia Marcos, quien estaba parado junto a la puerta con varios de sus hermanos. «No entiendo», susurró. «¿Por qué están haciendo todo esto por una desconocida?» Marcos dio un paso adelante y colocó una mano suave sobre su hombro. «Porque mi madre era tú», dijo en voz baja, «y nadie la ayudó, nadie se levantó, nadie la protegió.
Juré hace mucho tiempo que si alguna vez tenía el poder de cambiar eso para alguien más, lo haría. No eres una extraña, Sofía. Ahora eres familia. Le metió un sobre en sus manos temblorosas. Adentro había suficiente dinero para cubrir sus facturas durante varios meses, recolectado de hermanos y hermanas a través de múltiples capítulos, quienes habían escuchado su historia y querían ayudar. Sofía negó con la cabeza, abrumada. No puedo pagar esto. No tengo nada. Marcos sonrió. La primera sonrisa verdadera que Sofía había visto en su rostro curtido. No tienes que pagar nada. Solo vive. Solo cría a esos hermosos niños. Solo sé libre. Ese es todo el pago que cualquiera de nosotros necesitará. Le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Si alguna vez necesitas algo, de día o de noche, llama a ese número. Si alguien alguna vez te amenaza a ti o a esos niños de nuevo, llama a ese número. Tienes 250 hermanos y hermanas ahora, Sofía, y la familia protege a los suyos, mientras las motocicletas rugían y se alejaban de su nueva casa. Sofía estaba parada en el porche con sus hijos a su lado, despidiéndose de los extraños que se habían convertido en su salvación. Por primera vez en 8 años. No tenía miedo. Por primera vez en 8 años. Creía que el mañana podría ser mejor que hoy. Y por primera vez en 8 años, entendió que los ángeles no siempre vestían de blanco. A veces vestían de cuero y montaban Harleys. Y aparecían exactamente cuando más los necesitabas. Y antes de que terminemos, tenemos una petición especial para ti. Comenta abajo con las palabras: ahora es libre. Para demostrar que apoyas a Sofía y a cada sobreviviente que encuentra el valor para escapar. Porque a veces la gente a la que el mundo más teme es la que da un paso adelante cuando todos los demás miran hacia otro lado. A veces la justicia no espera una sala de tribunal, y a veces el rugido de 250 motores es el sonido más hermoso que una mujer ha escuchado. Recuerda, en un mundo donde puedes ser cualquier cosa, sé la persona que no mira hacia otro lado. Sé la persona que da un paso adelante. Sé la persona que hace la llamada. Sé la razón por la que alguien cree en los ángeles otra vez.